¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega, segundo capítulo de este mini curso de Excel de menos a más. Vimos en la primera entrega cómo unificar una tabla, o varias tablas más bien, que teníamos por aquí, que corresponden a una serie de una lista de empleados y que tenían separadas por meses. Las unimos utilizando algunas combinaciones de teclas, atajos de teclado y demás en una sola tabla para conseguir esto que tenemos aquí con los datos de las ventas por semana, excepto la semana 1, que aún no hemos visto la forma de recuperarlo si es posible. Y lo que sigue ahora es analizar qué alternativas tenemos para que nuestros datos queden limpios, no tengan por ahí espacios en blanco, que todos los datos que tengan que ser números sean números, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a trabajar un poquito con fórmulas, vamos a trabajar un poquito con funciones de texto sobre todo, que es lo que vamos a estar manejando. Y obviamente vamos a dar una breve introducción a lo que son las funciones. Ya que contamos con nuestros datos, en este caso, por ejemplo, es una tabla muy grande, es una tabla muy extensa, como podemos ver. Voy a dar un clic en el primer registro, en la primera celda capturada, que es A2. Y ahora voy a pulsar la combinación de teclas Control Shift y la flecha hacia abajo. Con esto estoy seleccionando todos los datos de esta fila, hasta llegar al final, hasta llegar al último. Cuando esta combinación se topa con la última celda con información, ahí detiene la selección. Y aquí nos está diciendo en la barra de estados que son 246 registros los que tenemos. Cabe destacar aquí que en cuanto a nociones de bases de datos, porque esto es una tabla parecida a lo que manejamos en bases de datos, tenemos básicamente dos componentes. Los campos, que son los títulos de nuestra tabla, y los registros, que son todos y cada uno de los elementos que tenemos capturados en dicha tabla. Y aquí cada vez que yo me alejo más del inicio, tanto de los campos como de los datos principales, como son el nombre, el número de seguro y todo lo demás, voy perdiendo la visibilidad de esa información que puede ser para mí importante. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de mantener fijas las celdas de los campos y las celdas con los nombres. Incluso pudiera aventurarme a fijar también los departamentos. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarme en la celda G2, es decir, una fila abajo de las que quiero dejar inmóviles y una celda a la derecha de la columna que quiero dejar inmóvil. Y posteriormente me voy a ir a la ficha vista, voy a pulsar la tecla Alt. En este caso me pide que sea la letra W la que me dé el acceso. Y nuevamente la letra W me va a llevar el acceso a la herramienta Inmovilizar. Ahora necesito activar la herramienta Inmovilizar paneles. Voy a pulsar la tecla V. Listo. Vamos a ver qué resultados me da esto. Voy a desplazarme hacia abajo y veo que los campos no se mueven. Voy a desplazarme hacia la derecha y veo que también estos datos, los que quiero mantener fijos, los que siempre quiero estar viendo, tampoco se están moviendo, tampoco se están desplazando. Ya que logramos esto, antes de comenzar a limpiar, por ejemplo, los nombres y demás, conviene dar un vistazo rápido a lo que son nuestros datos. ¿A qué me refiero con esto? Necesito saber si, por ejemplo, aquí, en lo que son los números de empleado, todos son números que tengan la misma base. Es decir, veo que al principio lleva una N, una L y después un par de números, un par de dígitos. Tengo que ver que todos los números estén en el mismo formato, que todos los números lleven la misma sintonía y que no tengamos por ahí algún colado, es decir, alguna fecha, algún número o algo que esté mal escrito. Para esto me voy a apoyar con una herramienta que propiamente me sirve para seccionar mi información, pero también como herramienta para visualizar lo que tenemos en una columna es muy útil. Voy a pulsar la combinación de teclas Control Shift L y esto va a activar los filtros. Vean la importancia de manejar los atajos del teclado. Con Control Shift L yo evité tener que desplazarme de la ficha vista a la ficha inicio o a la ficha datos y buscar la herramienta filtro solamente con la combinación de teclas. No es necesario que se aprendan todas las combinaciones de teclas de Excel.
Fíjense que cuando ustedes se acercan a una herramienta, acercan el cursor, Excel les dice qué es lo que hace la herramienta, cómo se llama, obviamente, y qué es lo que hace. Y en algunos casos, como en la opción de los filtros, me da, en la misma sección donde está el nombre, me da la combinación de teclas que tengo que pulsar para llegar a esto. Les repito, no es necesario que se las aprendan todas. Por ejemplo, si yo en esta celda, aquí donde estoy ubicado en la celda A1, quiero aplicar un color diferente para la letra y no me sé los comandos para acceder a la letra, o quiero ponerlo en cursiva, que es control K, una de las más conocidas, bueno, y no recuerdo cómo se aplica control K, nuevamente pulso la tecla Alt, la letra O para ir a la ficha inicio, y en este caso para aplicar cursivas es el número 2, lo aplico. Con el acceso de la tecla Alt, es una llave que nos permite acceder a todas las herramientas que vemos aquí en nuestras fichas en la parte superior de la pantalla, todos los comandos. Hay algunos que son más fáciles de manejar con el mouse, es totalmente cierto, entonces traten ahí de ir filtrando, ahora sí, valga la expresión, cuáles son las herramientas que más les sirven a ustedes. Bueno, vamos a continuar con esto. Pues les decía de los filtros. Los filtros nos permiten, como su nombre lo dice, filtrar información. Digo, suena muy obvio, ¿verdad? Pero así lo es. Es decir, yo quiero, por ejemplo, ver los datos del mes de abril, de la fecha de inicio del mes de abril. Entonces yo voy a ir aquí a fecha de inicio de mes y voy a darle clic aquí donde dice seleccionar todo. Estos son todos los elementos en cuanto a meses que tenemos. Si yo desgloso con un clic aquí en el signo de más que tiene cada uno de los meses, puedo ver cuáles fechas de abril tengo en esta lista. Lo vuelvo a cerrar. Yo solamente quiero ver lo que corresponde al mes de abril. Entonces le doy un clic aquí, le doy a aceptar y listo. Solamente me va a mostrar Excel los del mes de abril. Ahora, quiero ver la información del mes del inicio del mes de abril para la zona 1. Bueno, le voy a dar un clic aquí, ahora a zona. Tengo las tres zonas, quito la selección, elijo zona 1 y le doy a aceptar. Y esta es la información del inicio del mes de abril para la zona 1. Vuelvo a quitar el filtro, borrar filtro de zona, borrar filtro de mes. Y por ejemplo, me gustaría ver fechas de ingreso. Vamos a ver qué tenemos en fechas de ingreso. Tengo desde el 2001, ¿sí? En todos estos años tengo fechas de ingreso. Pues yo, por ejemplo, quisiera ver quiénes entraron en el 2006 y que pertenecen a la gerencia. Aquí está, tenemos gerencia. Estas son las personas que entraron en el 2006 y que actualmente son gerentes de algunas de las zonas. Voy a quitar el filtro. Voy a quitar el filtro acá también. Eso es lo que nos permiten hacer los filtros. Y hay muchas cosas más, pero más adelante las vamos a ir analizando. Por el momento, para lo que me van a servir a mí es para analizar mi información. Vean, le voy a dar un clic aquí y estoy viendo todas mis listas de números. Como les decía hace un momento, si hubiese algún colado, algún formato de texto que no debería estar aquí, estaría al final. Aquí estamos viendo que todos los registros que tenemos en esta columna son correctos, entonces le voy a dar a aceptar. Para el caso de los nombres, no necesito acceder al filtro para darme cuenta de algunas cosas, pero bueno, vamos a ver. Miren, entro al filtro. Aquí estoy viendo todos los nombres que están capturados. Todo lo que tengo aquí en esta columna. Le voy a dar a cancelar. Pero, si ustedes son observadores, el primer nombre, aquí donde dice Rocío, claramente lo vemos así como que con una sangría. Hay un espacio entre el nombre y lo que es el inicio de la celda. En Chávez, estamos viendo que hay espacios en blanco. Chávez, aquí claramente se ve más separado Chávez de Reyes. Pablo nuevamente, y así nos podemos encontrar infinidad. Esto de los espacios en blanco para generar un reporte al final es un dolor de cabeza, así es que vamos a tratar de evitarlo. Para esto voy a sugerir, vamos a habilitar una hoja nueva en donde vamos a empezar a limpiar nuestra información. Voy a venir a los datos de nómina, voy a seleccionar toda la columna de los nombres, voy a dar clic aquí en nombre, voy a pulsar control shift flecha abajo, voy a pulsar control C para copiar, voy a dar control avance de página para pasar a la siguiente hoja y voy a pulsar enter para pegar. Cuando solo necesito pegar una vez mi información, pulso enter y con eso desactivo la fila de hormigas que se activa cuando estoy intentando copiar.
Y ahora me voy a colocar aquí en medio de la columna A y B, doble clic, y ya tengo la columna con el ancho suficiente para mostrarme todos los nombres. Y aquí es donde va a empezar nuestro análisis y el uso de funciones. Bien, miren, vamos a hacer algo así rapidísimo como introducción a las funciones. Voy a poner aquí funciones. ¿Qué necesitamos saber sobre las funciones? Bueno, las funciones se dividen en diferentes categorías de funciones. Manejan una sintaxis y cuentan, en su mayoría, cuentan con una lista de argumentos. Estas son las palabras que están relacionadas con funciones. Voy a seleccionar todo esto por aquí, voy a seleccionar esta herramienta, ¿está? Y luego les explico qué pasó aquí. Y luego les explico qué fue lo que hice, ¿sí? Por el momento, créanme. Vamos a enfocarnos a lo que son las funciones. Para el manejo de funciones, una de las cosas que primero es conveniente que sepamos o que tengamos bien en cuenta es el manejo de las referencias. Es decir, ¿qué es una referencia? Por ejemplo, yo doy un clic en esta celda, estoy haciendo referencia a la celda J15. Esta es la celda que estoy seleccionando. Y si yo me coloco en alguna celda de Excel y empiezo a escribir un texto, inmediatamente pulso las flechas de dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, por ejemplo en este caso a la derecha, Excel me va a mandar a la celda de la derecha. Va a dejar de escribir en la celda actual y se va a pasar a la celda de la derecha. Pero si yo escribo un signo de igual al inicio de la captura en mi celda y me desplazo hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, lo que está haciendo Excel es seguir la referencia hacia donde estoy apuntando. Si yo doy clic aquí, o más bien selecciono esta celda aquí y le pulso Enter, Excel lo que está haciendo es devolverme el valor que hay en la celda G5. Algo muy importante. Yo estoy viendo un G5. Excel lo que está viendo es dame el resultado o dame el valor que está en la celda que se encuentra 1, 2, 3 posiciones a la derecha y una posición arriba. Esto va a ser importante más adelante. Le voy a dar aquí Enter y ahí está. Cualquier cambio que yo haga aquí, texto, números, se va a reflejar inmediatamente en la celda de 6, donde yo hice referencia a la celda G5. Voy a regresar a la palabra argumentos. ¿Sale? Esto es importante en cuanto a para las funciones, el manejo de las referencias. Yo quiero, por ejemplo, hablar de la función hoy. Voy a poner un apóstrofe para cancelar el uso de la función. Voy a poner el signo de igual. Voy a poner la palabra hoy. Voy a abrir, a cerrar paréntesis. Y voy a pasar ahora a categorías. ¿Qué es la función hoy? Es una función que pertenece a la categoría de fechas. Y su sintaxis es precisamente la que acabo de poner acá. La voy a copiar, la voy a poner aquí. Y aquí nada más voy a poner el nombre de la función, hoy. Argumentos. No requiere argumentos. Y aquí voy a poner un ejemplo. Voy a poner el signo de igual. Voy a poner la palabra hoy. Observen esto. Cuando yo pongo el signo de igual, si yo capturo una J, Excel me va a mostrar una lista con funciones que empiezan con la letra J. Si yo inmediatamente después de la letra pongo un número, me va a mostrar la celda a la que estoy haciendo referencia. Pero si yo pongo la letra H, después pongo la letra O, la lista se va reduciendo porque con la letra H son muchas las que empiezan con la letra H. Cuando yo pongo la letra O, son pocas, son menos las funciones que empiezan con la letra H y a las que le sigue la letra O. Y cuando yo termino poniendo la letra Y, pues ya me dice que esa es la única función que se escribe así, la función hoy. Y me dice, devuelve la fecha actual como formato de fecha. Abro paréntesis para ver la sintaxis. Esta función no requiere argumentos, por lo tanto solamente abro, cierro el paréntesis y pulso Enter. Y ahí tenemos la fecha de hoy. Esta es una función de las más sencillas de manejar. Vamos a ver otra, por ejemplo, muy sencilla, la función día.
también es una función de fecha. ¿Cómo se escribe? Vamos a poner aquí su sintaxis, apóstrofe, el signo de igual, día. Aquí pongo su argumento, que es num-de-serie. Solamente es un argumento el que requiere. Y aquí voy a poner signo de igual, día, número de serie. ¿Qué es número de serie? Es una referencia, les decía, es una celda que contenga una fecha. La tengo aquí arriba. Cierro. ¿Y qué creen que va a ser la función de día? Nos va a devolver el día correspondiente a la fecha que está capturada en la celda que dimos como número de serie. También es una función bastante sencilla, solo requiere un argumento. Y así podemos utilizar, diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos la función concatenar. Esta es una función que pertenece a la categoría de funciones de texto. Su sintaxis es signo de igual, aquí signo de igual, concatenar, paréntesis, texto 1, coma, aquí si no me equivoco viene entre corchetes, texto 2, cierro corchetes y aquí está. Puntos suspensivos. Esa es la sintaxis, no me equivoco, de concatenar. ¿Qué hace concatenar? Vamos a ver. Requiere ¿cuántos argumentos? Nosotros podemos agregar los argumentos que sean necesarios. Vamos a poner aquí los que sean necesarios. Esto se va a cortar, pero bueno, necesarios. ¿Y cómo trabaja? Signo de igual, con K. Por ejemplo, aquí, déjenme mostrarles algo. Con K, tengo dos funciones que más o menos se escriben igual. Yo quiero la de abajo. Aquí me puedo desplazar con las flechas arriba abajo, voy hacia abajo, le pulso tabulador y me la termina de escribir. Texto 1. Vemos que texto 1 no... Bueno, está marcado como negrita porque es el texto actual. Yo quiero poner funciones. Coma. Texto 2, texto 3 y así sucesivamente están marcados entre corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Que son opcionales. Es decir, yo puedo unir la cantidad de cadenas de caracteres que yo necesite. Pero texto 2, al estar marcado como corchete o entre corchetes, quiere decir que ese argumento es opcional, no es necesario que lo pongamos. Todos los argumentos que estén fuera de corchetes son obligatorios para la función. Así es que ahora voy a elegir un segundo texto que va a ser categorías, coma, voy a poner entre comillas un espacio en blanco con la barra espaciadora, cierro las comillas, coma, y ahora voy a traer la palabra sintaxis. Voy a cerrar el paréntesis y voy a darle enter. Vean que en la celda se escribió funciones categorías, sintaxis. ¿Por qué? Porque así lo pedí yo. Le dije a Excel, une lo que hay en D5 con lo que hay en E5, un espacio en blanco y la palabra que está en F5. Enter. Y es lo que hace Excel. Me junta estas dos y después deja un espacio y después pone sintaxis. Vamos a borrar todo esto. Esto es una breve, muy breve introducción a las funciones. Muy breve, se lo repito. No nos vamos a hacer expertos con esta introducción, pero ya vamos a tener una referencia de lo que vamos a hacer. Voy a comenzar a limpiar mis datos. Vamos a utilizar las funciones de texto ahora sí. Voy a comenzar mostrándoles algo. Miren, voy a utilizar aquí la función largo. Esta función, voy a darle signo de igual, la palabra largo, que es el nombre de la función, y aquí me dice claramente, devuelve el número de caracteres de una cadena de textos. Es decir, voy a mostrar con la función largo la longitud de esta cadena de caracteres que se encuentra en la celda A2. Voy a cerrar el paréntesis, voy a darle tabulador. Me está diciendo que esta celda contiene 25 caracteres. No los voy a contar ahorita. Ahora bien, necesito hacer esto para todas las cadenas que tenemos aquí abajo. Entonces, yo estoy haciendo referencia con la función largo a la celda que está a la izquierda.
Cuando yo relleno, cuando yo me coloco aquí en la esquina inferior de la celda y arrastro hacia abajo, vamos a ver que los números empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí hago referencia a la celda de la izquierda que es A2. Aquí hago referencia a la celda de la izquierda que es A3, A4, A5 y así sucesivamente. Porque para Excel yo le estoy diciendo que haga referencia a la celda de la izquierda. Y en cada fila la celda de la izquierda tiene un contenido diferente. Esa es una gran ventaja cuando trabajamos con funciones. Ahora, quiero aplicarlo para todas las demás. Me voy a acercar nuevamente aquí a la esquina inferior derecha de la celda, doble clic. Ahí está. Ya tenemos para todas y cada una de las cadenas de texto que están en las celdas correspondientes a la columna A. ¿Para qué hacemos esto? Vean, vamos a ir para acá. Les voy a mostrar aquí otra función de texto que se llama espacios. Espacios. Signo de igual, la palabra espacios. Palabra espacios. Si yo la acepto, le voy a quitar el paréntesis. Dice, quita todos los espacios de texto excepto los espacios individuales entre palabras. Voy a tomar esta celda, que va a ser mi argumento texto. Cierro el paréntesis, enter. Y me está diciendo, a ver, aquí, clic, ahí está. Ampliamos el ancho de la columna para poder ver toda la cadena. Y aparentemente no pasa nada. Vamos a ver qué tan es cierto esto. Nuevamente voy a utilizar aquí la función largo. Signo de igual, largo. Ahora voy a hacer referencia a esta celda. Cierro el paréntesis, enter. Y me dice que hay 23 cuando aquí teníamos 25. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta cadena de caracteres teníamos por lo menos dos espacios en blanco que nos estaban sobrando. Si yo aquí le doy borrar, borrar, enter, ahí está, son 23. La función espacios ya no tiene acción sobre estas celdas porque los espacios que están entre palabras no los borra. Si yo tuviera más de dos espacios, como vamos a ver aquí con Chávez, vamos a ver, aquí tiene 23 también. Le voy a regresar sus espacios aquí a Rocío. Ahí está. Me pasé una vez. Ok. Ven aquí, voy a hacer lo mismo hacia abajo. Chávez Reyes Patricia. Aquí había dos espacios en blanco de más. Voy a rellenar. Ahí está. Ahora son 21. Y son precisamente esos dos los que estaban haciendo ruido. Voy a darle doble clic para aplicar espacios a todos los nombres. Voy a dar aquí doble clic para comprobar que efectivamente la longitud de las cadenas de texto que tenemos aquí y la longitud de la cadena de texto que tenemos acá es diferente porque acabamos de borrar los espacios en blanco. Voy a ajustar aquí un poquito el ancho de las columnas y voy a copiar el formato, es decir, este relleno azul, la letra blanca. Le voy a dar clic aquí en copiar formato. Voy a seleccionar las otras celdas de acá, hasta acá incluso, y ya sí, ya tenemos el mismo espacio para los encabezados. Vamos ahora para acá porque voy a hacer uso de otra función, una función lógica que se llama si. Esto nada más es para que tengan un ejemplo. Vamos con la función si. La función si es una función lógica. No es tan sencilla como largo o espacios. Esta requiere de 3 argumentos. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Qué hace la función si? Vamos primero con eso. Signo de igual. Voy a poner la palabra si. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Se acuerdan de esas hermosas tardes desesperantes en las que pedían permiso para salir? Bueno, antes cuando pedíamos permiso, y nos decían, si haces tu tarea, puedes ir. Si sacas 10 en matemáticas, puedes ir. Si no, no. ¿Vale? Es algo similar. Vamos a ver. Voy a abrir el paréntesis y ahora veo los argumentos de la función. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Yo les comentaba en un principio, si el argumento está entre corchetes, es opcional. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Son 3 argumentos. La prueba lógica es la pregunta. ¿Qué quiero saber? Quiero saber si esta celda, es decir, si el largo o la longitud de la celda A2 es igual a la longitud de la celda D2.
Le pregunto a Excel, ¿estas dos cadenas de caracteres son iguales? O dicho en otras palabras, ¿el contenido de estas dos celdas es el mismo? Voy a cerrar el paréntesis, no estoy poniendo los otros dos argumentos, le voy a dar Enter y aquí me dice que estoy omitiendo un valor. Vamos a ver qué pasa. Ve aquí, efectivamente me dice que faltan un par de argumentos, valor si verdadero, valor si falso. Si yo, después de de poner la coma para pasar al siguiente argumento, omito los argumentos, la función puede continuar. Mientras no, porque sigue esperando una condición. Es decir, con la coma en esta posición, yo le estoy especificando a Excel, ya terminé de preguntar, haz lo que tengas que hacer en adelante. Cierro el paréntesis. La función sí maneja operadores lógicos, verdaderos, falsos, son las respuestas que pueden tener. Los operadores lógicos son mayor que, mayor igual, menor igual, más adelante los vamos a ir viendo. Cuando detecta que no se cumple la condición, no es verdadera, entonces escribe falso. Eso lo hizo porque yo omití los argumentos verdadero y falso. ¿Qué pasa si yo los quiero utilizar? Bueno, por ejemplo, voy a poner aquí entre comillas. Si esos dos valores son iguales, quiere decir que no tenían espacios en blanco los nombres originales. Entonces voy a poner sin espacios. De lo contrario, coma, si esos dos contenidos son diferentes, quiere decir que había espacios en blanco. Entonces voy a poner por aquí algo así como espacios eliminados. Ahí está, cierro las comillas. Todo lo que yo necesite que salga como resultado de una función tiene que ir entre comillas. Puede llevar espacios, cadenas de caracteres, lo que ustedes quieran. Pero si no ponemos una comilla y es parte de una operación, no podemos dejar espacios en blanco. Pulso Enter y ahí está. Espacios eliminados. Abro aquí. Doble clic y ahí está. Vamos a ver ahora. Control Shift L o filtro. Y le voy a dar un clic aquí. Y quiero que me muestre esta que dice sin espacios. Solamente 42 registros de 246 estaban bien escritos. Los demás tenían espacios en blanco al final, al principio, en medio, etc. Voy a quitar aquí. A simple vista no es tan fácil visualizar, a menos de que pongamos el filtro, lo que hicimos ahorita, y con la barra de estado, ver cuáles fueron los resultados estadísticamente. Hay una forma de verlo aquí, de hacerlo visual más evidente, si se puede, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Por el momento le vamos a dejar hasta aquí. Yo les agradezco que sigan esta serie de videos. No es posible poner un video más corto si queremos avanzar significativamente. Entonces, si es un curso gratuito para ustedes y le van a tener que invertir un poquito de tiempo si quieren aprender.